listening to The Coffee Hour. I'm Sarah Gulseth. I'm Andy Bates. Thanks to Concordia University, Wisconsin for your support of The Coffee Hour. You can find out more about Concordia University, Wisconsin at cuw.edu. Live uncommon. We're continuing our series in Hispanic Heritage Month, and we have a really exciting story from Detroit. And it's so exciting that we had to bring a translator into the studio with us because our guest is a Spanish speaker, native Spanish speaker, and we're going to tell an amazing story of work being done in the Detroit area. So joining us today, the Reverend Ricardo Granado, Michigan District Missionary for Hispanic Ministries. Welcome. Bienvenido, Pastor. Gracias, muy amable. And also joining us today, the Reverend Stephen Heimer, Manager of All Nations Ministry with the LCMS Office of National Mission. Thanks for joining us. Glad to be here. And for serving as our translator today. I'll do my best. I am looking forward to this story. Pastor Granado, you have a really amazing story. First, let's talk about where you came from. So tell us about where you grew up and your Lutheran heritage in Venezuela. Pastor, cuéntanos sobre de dónde eres y cómo llegó a ser luterano. Bien, buenas tardes. Agradecido de estar aquí con ustedes. Glad to be here with you. Good afternoon. Y bueno, yo soy de Venezuela. I'm from Venezuela. Crecí en Venezuela. I grew up in Venezuela. Y crecí en un pueblito Grew up in a small town del oriente de Venezuela. of Oyente, Venezuela. Sí, crecí en un pueblito al oriente de Venezuela, en la parte oriental. On the western side of Venezuela. Que se llama La Morrocoya. Allí Named Morrocoya. crecí. There I grew up. Y mis padres también allí en ese pueblito, y después de algunos años se mudaron al sur de Venezuela en un pueblo que se llama la Sierra Caroní en el estado Bolívar. My parents also grew up in that town, and after a time, we moved to the southern part of the country. Pensando un poco en historia, puesto que crecí allí en la iglesia, más o menos en los años 50. Thinking about the story, grew up in the church more or less around the years in the 50s. Un misionero que se llama Rodolphe Blanc, Missionary named Rodolphe Blanc, que vive actualmente allá en San Luis, está jubilado, estaba recién graduado y fue a Venezuela para servir. Cuando yo tenía como 3 años, llegó al pueblito donde yo crecí. He lives in St. Louis. He's retired, and he went to Venezuela as a missionary when I was about 3 years old. Entonces allí mi papá empezó a asistir a la iglesia cuando yo tenía como 3 años, y llegó a mi mamá y a toda la familia para ese entonces. Entonces crecí allí en la iglesia, y el pastor Rodolfo me bautizó, me confirmó y me casó después de algunos años junto con pastor Enrique Witt. My dad began to attend the church when I was 3 years old, and shortly after, my mom began to go, and we all went, and we grew up in the church there. I was baptized, I was confirmed, and married. Así que crecí como luterano de pequeño, ¿no? So I grew up as a Lutheran. How did you become a Lutheran pastor? ¿Cómo llegó a ser un pastor luterano? Bueno, puesto que crecí en la iglesia, participaba con los jóvenes, teníamos en la congregación local, ayudaba con los jóvenes, y también había un comité nacional que Marcos Kempf y Miguel Tani guiaban. Entonces había un comité nacional juvenil, y comencé sirviendo dentro de los jóvenes. Y un día, cuando el pastor de la congregación, que ahora está con el Señor en el cielo, se jubiló, entonces la congregación me extendió un llamado para servir como pastor cuando estaba muy joven en aquel entonces. No tenía canas como ahora. I participated in the youth group, and we had youth conferences, and Pastor Kempf also was a big influence. And as time passed, an opportunity came to lead and
very young, I became a pastor, leading the ministry. I didn't have the gray hairs like I do now. Y claro, en ese entonces uno se formaba yo me formé en el Instituto Juan de Frías, que era un instituto por extensión. Entonces, mientras me formaba en el instituto, uno hacía práctica. I was educated in the Juan de Frias Institute. It was a distance program. And while I was learning, I had practices, the practicum in the congregation. So then how did you serve the church in Venezuela after becoming a pastor? ¿Cómo sirvió la iglesia en Venezuela después de llegar a ser un pastor? Bueno, después de ser llamado como pastor, servir algún tiempo en la iglesia Príncipe de Paz en Sierra Caroní. Once I became a Lutheran pastor, I served at Prince of Peace. Y después de haberme casado con mi esposa Priscila, there I was married to my wife, Priscilla. Fui llamado para servir como vicepresidente de la Iglesia Nacional, parte de la Junta Directiva. I was called to serve as the vice president of the National Church as part of their board of directors. Después, durante algunos años serví, puesto que mi primera título universitario es en administración. Entonces después fui llamado para servir en uno de los colegios de la Iglesia Luterana en Venezuela, que se llama Cristo Rey. Then after a few years, because I had a degree in administration from the university, my call was to serve at a church in Venezuela named Cristo Rey in one of the schools. Y claro, luego participé en la junta. And then I was on the board for the congregation and served on the board of directors at the national level. La iglesia me extendió un llamado para servir como director del Instituto Teológico Juan de Frías. After a few hours, the church extended a call, and I was the director of the Theological Institute Juan de Frías. Sí, sí. Bueno, después de ser llamado como director del Instituto Teológico Juan de Frías, puesto que los misioneros tuvieron que salir del país debido a la situación política de Venezuela. Juan de Frías es el instituto teológico que prepara a los pastores en Venezuela. The Juan de Frias Institute is the means of forming pastors for the nation at the national level. Después de servir en Juan de Frías, la iglesia me envía para establecer una misión en Venezuela en un sector que se llama La Cruz. They sent him to serve as a missionary and establish a church in the town Juan de Cruz. Y allí estaba hasta el momento en que vimos la necesidad de poder salir del país y venir aquí a los Estados Unidos. There he was until it was necessary to leave the country and come to the United States. So tell us about coming to the United States and how you served the church upon arriving here. Cuéntanos cómo llegó a venir a los Estados Unidos y cómo está sirviendo la iglesia aquí. Bueno, con todos los cambios políticos que estaban sucediendo en el país, era un poquito... With all the political changes taking place in Venezuela. Era un poquito peligroso, especialmente para la familia, ¿no? It was very dangerous, especially for the family. Mi hija mayor, Sara. My oldest daughter, Sarah. Ella estudiaba medicina en una universidad que quedaba unas 4 horas de donde vivíamos en Maturín. She studied medicine in a school that was 4 hours away. Y en la universidad, en el salón, casi todas las semanas, algunos gente se metía para robar con armas o con alguna cosa a los alumnos. In the school, almost every week, somebody entered to rob and to threaten the students. Entonces era una situación un poquito difícil para una joven a 4 horas de nuestra casa, con la incertidumbre de qué iba a pasar si el país seguía cada vez más difícil así, ¿no? So it was a hard situation, especially being 4 hours away, very insecure situation. Y pensando si va a pasar lo mismo con mis otros 2 hijos que venían después, Anita y Samuel, ¿no? And he wondered if the same situation is what his other 2 children would face as they grew and entered school.
Así que tomamos la decisión después de conversar y pensar en la realidad difícil de tener que emigrar, ¿no? So they thought about the situation. They made the hard decision that for the family it would be necessary to immigrate. Y bueno, la vida de emigrante es un poquito compleja. Entonces The life of an immigrant is very complicated. uno mete en una maleta lo mínimo que tú puedas llevar. You take in a suitcase the minimum of what you can. Entonces uno termina reduciendo literalmente su vida a una maleta donde llevas algunas pocas cosas, ¿no? Your life is reduced to one suitcase with very few belongings. Y dentro de esa maleta siempre me da risa porque uno mete dentro de esa maleta una poquito más pequeña. He would always smile because within that suitcase you have another one that's a little bit smaller. Donde uno mete sus cantos, Where you put your songbooks, sus costumbres, your customs, sus tradiciones, your traditions, su comida your foods, y su fe. and your faith. Así que con la esperanza en las manos de Dios, tomamos ese largo viaje hasta llegar aquí. Primero mi familia y después yo. Y ha sido un proceso en el cual Dios nos ha acompañado y nos ha cuidado. With faith and hope, you're in the Lord's hands as you go on this long journey. Así que, bueno, por la gracia de Dios, hemos llegado aquí con unos deseos enormes de servir, con unos deseos enormes de ayudar. By the grace of God, we've arrived aquí with an enormous desire to serve the Lord. Agradecido a Dios que nos ha cuidado. La iglesia ha sido como un hogar para cuidarnos. Well, we're thankful to God that God has provided for us, cared for us, and given us a family. Entonces, a lo largo de estos 6 años hemos visto el cuidado de Dios en una manera increíble, increíble. En verdad, Dios ha sido bueno y sigue siendo bueno. In these 6 years, God has cared for us massively, and He's been so good to us. Y nos reímos aquí en casa, mi esposa y mis hijos, ¿no? Porque at home we smile, my wife and my children. Porque en mi vida ni pensábamos tener que salir del país, ni pensábamos que íbamos a tener que emigrar. Because in my life, we never imagined that we would move, that we would have to go anywhere. Ni pensábamos que íbamos a terminar siendo misioneros en otro país. We never even imagined we'd be missionaries in another country. Entonces, esas cosas extrañas porque llegamos a la iglesia por el trabajo de un misionero y resulta que vinimos luego a servir desde donde ese misionero fue a alcanzarnos a nosotros. We came into the church because of the work of a missionary, and now we are doing the work of missionaries. We're telling a really amazing story with the Reverend Ricardo Granado, Michigan District Missionary for Hispanic Ministries, along with the Reverend Stephen Heimer, Manager of All Nations Ministry with the LCMS Office of National Mission. We need to take a quick break. We'll be right back. You're listening to The Coffee Hour. I'm Sarah Gulseth. I'm Andy Bates. At Concordia University, Wisconsin, we believe you were created for a reason: to use your God-given gifts to help others, to live a life of self-sacrifice in a me-first world, to live a life that's uncommon. Whether you're taking one of 50-plus online programs or learning with us in person on the shores of Lake Michigan, you'll be equipped to make an uncommon impact. Learn more at cuw.edu. Concordia University, Wisconsin. Live uncommon.
Welcome back to the Coffee Hour. I'm Sarah Gulseth. I'm Andy Bates. We're telling a story for Hispanic Heritage Month with the Reverend Ricardo Granado, Michigan District Missionary for Hispanic Ministries, and joining us, the Reverend Stephen Heimer, Manager for All Nations Ministry with the LCMS Office of National Mission. And Pastor Granado has been telling us his story about moving from Venezuela to the United States to do missionary work. And let's talk about what's happening in Detroit now. So tell us about the ministry, Pastor, that you're leading in Detroit. Pastor, cuéntanos sobre el ministerio que tiene en Detroit ahora. Yo intento entender lo que Dios está haciendo en Detroit en dos etapas, ¿no? Una primera etapa donde estuvimos en Memphis, Tennessee, puesto que llegamos allá en el 2019 y la congregación Trinity nos llamó en el 2020, en plena pandemia, y fue una cuestión en lo que una experiencia muy enriquecedora, muy bonita. I'd like to talk about the two seasons of ministry that I've had. First was in Memphis at Trinity Lutheran in 2020. Arrived right in time for a pandemic. Discúlpame que a veces se me olvida que estás traduciendo y sigo emocionado contando. Says, I'm sorry, I forget that you're interpreting, and I go with great enthusiasm. I'm doing my best. Interpreting is an amazing art and science and profession, and I'm definitely a novice. So my apologies to great. all the listeners and to Pastor. Pero fue una experiencia muy bonita. Estuvimos allá y sirviendo al Señor y Dios. Our experience in Memphis was beautiful. Y Dios levantó una misión hispana que gracias a Dios todavía está allá. En 2 años nos reuníamos unas 40, 50 personas en el downtown de Memphis. And the Lord raised up a congregation, a Hispanic congregation that is still there, still functioning, about 40 to 60 people. Y todavía, gracias a Dios, está el pastor Cron está atendiéndolas. And Pastor Chrome is there attending to them in downtown Memphis. Y actualmente en el 2022 el Distrito de Michigan nos llama para servir aquí a la congregación Pan de Vida y como un misionero a largo alcance en todo el Distrito de Michigan en el 2022. In 2022, the Michigan District called me to start a church or to serve Pan de Vida Lutheran Church and to serve as a missionary at large. Y ha sido un caminar fantástico. It's been a fantastic walk. El distrito nos ha cuidado y apoyado en una forma enorme, muy especial, al igual que la congregación Pan de Vida. The district has provided for us and cared for us in a fantastic way. Es gente muy amable, gente cariñosa, comprometida, gente hispana. Kind, lovely people, Hispanic people at Pan de Vida. Y servimos en la misma congregación de San Steven, donde creo está tu hermano Félix, y también con familia de Dios, con el pastor Gil y el pastor Nick, a veces el pastor Eddie. Ha sido un caminar precioso, fantástico. En verdad, hemos tenido una ayuda increíble de todos los hermanos. Hemos hecho un equipo muy bueno. We've had just wonderful support and cooperation with St. Stephen, Pastor Felix, Familia de Dios, Family of God. It's a wonderful group of churches that are working together in service to the Lord. A veces hacemos actividades juntos, San Steven, Familia de Dios, Pan de Vida, especialmente en Cuaresma y en Adviento. We do a lot of activities together, St. Stephen, Family of God, Pan de Vida, Bread of Life, especially during Lent and Advent. Tenemos actividades juntos de reunión con Pastor Gil, con Pastor Eddie, con Pastor Nick. Ha sido un trabajo fantástico. It's a fantastic job together, a meeting together regularly. De hecho,
el Festival de la Herencia Hispana que terminamos ha sido un trabajo así juntos de contacto con ellos y con la congregación, con la gente de San Steven. Muchísimos de los hermanos de San Steven estaban igual que de Familia de Dios y la comunidad. We all together just had a wonderful event for Hispanic Heritage Month. It just went so beautifully and everybody worked together for it. Actualmente estamos apoyando también en McKinstry. McKinstry es un parque que está cerca de Detroit, donde está Pan de Vida. We're working together and I'm not sure the name of the street, Mackey Street. Ajá. Y allí está Pastor Tim, pero hay personas que viven en la calle, entonces vamos allí para ayudar y compartir la palabra de Dios en ese sector también. Y lo hacemos en un sector que se llama Pontiac, donde está la iglesia San Paul también. And Pastor Tim is working especially with the homeless in that area. A lot of volunteers, a lot of members are helping reach out to those in need. Entonces estamos muy agradecidos a Dios. La congregación está creciendo. Hemos tenido 15 confirmaciones en estos últimos 2 años. Hemos tenido bautismos, matrimonios. We're thankful to God for the increase that is taking place. There's been 15 confirmations, baptisms, so much ministry taking place. Matrimonios y alguna fiesta, tú sabes como dicen los hispanos, mi casa es tu casa, entonces siempre hay fiesta y siempre hay comida. Weddings and celebrations, and my house is your house is our anthem. We always say that, and it's full of joy. Entonces estamos muy agradecidos a Dios, muy alegres, muy contentos de lo que Dios está haciendo aquí y la manera como lo está haciendo. We're very thankful to God, very pleased, very full of joy over what's taking place. How have you gotten to know the people of your community and reach the Spanish-speaking population of Detroit? ¿Cómo está llegando a conocer la gente de la comunidad y compartiendo todo de Dios a ellos? Es interesante, ¿no? En realidad, muchas visitas. A lot of visits. Muchísimas visitas, entregamos folletos, enseño clases de catecismos a algunas familias. Teach catechism to families. Eso me permite conectar con ellos y también con sus vecinos y con los amigos. It allows me to connect with them when I visit and teach, and also their neighbors. Hacemos actividades juntos con San Steven en la comunidad, como el Club de Niños, como escuelas bíblicas vacacionales. We do a lot of activities in partnership with the other churches, like St. Stephen, Vacation Bible School, and other activities for kids. Los sábados tratamos de hacer actividades en la comunidad y que la gente sepa que puede venir y que puede usar las instalaciones. Visito fábricas. Do a lot of activities on Saturdays. Also, he visits the factories. Hacemos el Festival de la Herencia Hispana. Habían como tal vez 500, 600 personas en el Festival de la Herencia Hispana. And the Hispanic Heritage Festival that they had, dijiste 500? 500? Más o menos como 500, 600 personas tal vez. Yeah, 500, 600 people that came. Visito algunas instituciones, no sé si sucede allá, pero normalmente hay instituciones aquí que trabajan con los hispanos, instituciones como algunas organizaciones sin fines de lucro. He visits organizations that work with the Hispanic community, non-profit organizations. No profit como Detroit Hispanic o como Detroit Hispanic is one non-profit. El Centro Familiar. Entonces, algunas de esas personas que trabajan en la comunidad me permiten conectar con otros hispanos también. These organizations like the Family Center allow him to also meet and participate in their work with the Hispanic community. Y es interesante, pero por ejemplo, Rafael, Michael, José y algunos de otros los conocí a través de alguna de esas instituciones. It's interesting, men like Rafael, Michael, Jose, he's met
through working with these nonprofit organizations. Y es interesante, pero de repente alguna vez me llaman, en el caso de Michael, por ejemplo, me llamaron una vez diciéndome, mira, hay un señor aquí que no habla nada de inglés y no encontramos cómo ayudarlo, y además apenas llegó esta mañana, está entrando al país, y me llaman y fui para conocer y para hablar con él. Like in the case of Michael, the organization encountered him, and he didn't speak any English, and so the organization called Pastor, for help in communicating. Y resulta que eso fue en octubre del año pasado, y Michael se confirmó en la iglesia, se bautizó, que no había sido bautizado nunca, se confirmó este año y se hizo miembro de la congregación. He met him. This took place last October, and this year Michael was baptized and confirmed. Sí, historias que pasan, que uno se sorprende de las cosas que Dios hace. Examples of events that are just surprising, you can't plan for. This is wonderful. I love hearing the stories of people that you, Pastor Granado, have been able to meet and to tell about Jesus. And we love stories of baptism here. Nos encantan las historias de cómo ha conocido las personas y historias de los bautismos. Nos da mucha alegría. What is your hope for Hispanic ministry in Detroit and in Michigan at large in the future? ¿Qué son sus esperanzas para el ministerio hispano en Detroit y en Michigan? Confío en ver crecer cada día más la obra hispana aquí en el estado de Michigan. To see it grow every day, this work of Hispanic ministry in Michigan. Confío que Dios va a seguir añadiendo a los que han de ser salvos. I believe that the Lord will continue to add to the number of those who are being saved. Que cada vez habrá más liderazgo y más personas formando parte de todo esto que Dios está haciendo. That there would continue to be more and more leaders that are being formed to take part in this ministry. Confío que habrá más hermanos formándose de tal manera que la obra de Dios pueda seguir avanzando. Por favor, lo repite. Confío que habrá cada vez más personas formándose a fin de que la obra del Señor siga avanzando. I believe that there will be more people studying and being formed to lead and to minister. Y confío que ustedes nos tendrán en sus oraciones. And I believe that you will have us in your prayers. Es seguro que sí. It's a sure thing. Yes, sí. Gracias, Pastor Ricardo Granado. Thank you for joining us today. Thank you so much. Muchísimas gracias, Pastor, por estar con nosotros hoy. El placer es mío. Muchísimas gracias por My el pleasure. espacio. Thank you. Y oramos que Dios siga sosteniendo su obra y permitiendo que los que han de ser salvos puedan llegar a ser salvos por la gracia de Dios. We also pray that the Lord would continue to sustain your ministry. Gracias. The Reverend Ricardo Granado, Michigan District Missionary for Hispanic Ministries, and also the Reverend Stephen Heimer, Manager of All Nations Ministry with the LCMS Office of National Mission. Thank you for joining us today. A pleasure. You've been listening to The Coffee Hour. I'm Sarah Gulseth. I'm Andy Bates. The Coffee Hour with Andy and Sarah is a production of KFUO. To support the Coffee Hour and KFUO Radio, visit KFUO.org. You can also text KFUO to 41444 or send an email to gifts@kfuo.org. And you can call us at 800-844-0524. KFUO. Christ for you, anytime, anywhere.